Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar a leer un punto que es maravilloso. La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. El objetivo primordial de la sabiduría de la Kabbalah. Y aquí el Rab nos da un punto bastante amplio al respecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Aunque, si ustedes han leído o si nos han acompañado en las lecturas de aquellos libros básicos, en especial Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah, se van a dar cuenta que ya el Rab trata este asunto, aunque de una manera más básica, pero ya lo trata. Aquí lo vamos a redondear un poquito más y lo vamos a profundizar un poco más. Hay que poner atención, por favor. La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Antes de que vaya esclareciendo la historia de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, la cual ya fue repasada por muchos, consideré necesario comenzar con una clarificación concienzuda de la esencia de esta sabiduría, la cual yo creo, dice el Rab, muy pocos conocen. Y naturalmente es imposible hablar de la historia de algo sin antes conocer tal cosa. Aunque este conocimiento, dice el Rab, es más amplio y más profundo que el océano, de todas maneras me esforzaré con toda mi fortaleza y conocimiento, dice el Rab, los mismos que he adquirido en este campo, para explicar con una explicación genuina e iluminarlo por todos los lados, de tal manera que sea suficiente para cada alma, para sacar de ellas las conclusiones correctas, de la manera que verdaderamente son, no dejando margen para error, siendo esto muy común en tales cuestiones. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de los que se dicen sabios cabalistas y que no lo son tanto, normalmente van dejando el error y la desviación, al grado tal que la Kabbalah se ha convertido en una suerte de ingenuidades y desviaciones verdaderamente absurdas. Vamos a ver qué nos dice aquí el Rab al respecto. ¿En torno a qué gira la sabiduría? La sabiduría de la Kabbalah, por supuesto. Esta pregunta siempre viene a la mente de toda persona sensata. Y para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, proporcionaré una definición confiable y perdurable. Dice así, esta sabiduría es ni más ni menos que una secuencia de raíces, las cuales penden a razón de causa y efecto. En reglas fijas, así penden en reglas fijas y en determinadas leyes y reglas, entrelazándose en un único y elevado fin que se describe como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Por supuesto, hay que entender bien qué quiere decir revelación de su divinidad a sus criaturas.
en este mundo. Hay mucho todavía que discernir al respecto. Y aquí están las reglas general y particular. Desde un punto de vista general, muy importante este punto de vista, quiere decir que toda la humanidad está obligada a su final. Toda la humanidad, absoluta y conscientemente, a llegar a este desarrollo avanzado, como está escrito en las frases, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Toda la humanidad va a llegar a su final y va a obtener esto. El asunto es que hay tanto todavía que decir al respecto que inclusive muchos no lo pueden creer así. Bueno, y no enseñará más el hombre a su prójimo, ni el hombre a su hermano, diciendo, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, como lo dice Jeremías 31:33. Y no se esconderán más tus maestros, sino que serán tus ojos los que vean a tus maestros. Isaías 30:20. Pero hay mucho todavía que explicar aquí, muchísimo, pero no pierdan de vista esto. ¿Le puedes bajar, por favor? Ahora, desde el punto de vista particular, ya vimos que todos vamos para allá. Ahora, desde el punto de vista particular, quiere decir que aún antes de la perfección de toda la humanidad, esta regla es implementada en unos cuantos individuos en cada generación. Porque aquellos son los particulares, los dotados en cada generación, con ciertos grados en el asunto de la revelación de la divinidad. ¿Qué quiere decir con ciertos grados? Bueno, que no todos tienen el mismo grado de profundidad en la sabiduría de la Kabbalah. Hay gente dotada, pero que no tiene suficiente profundidad, y hay gente también dotada que tiene muchísima profundidad. Y estos se les llama profetas u hombres de Dios, tal como nuestros sabios dijeron, no hay generación en la cual no haya alguien como Abraham y Jacob. Hay que saber entender qué es Abraham y Jacob, que son esos estados espirituales a los que llaman Abraham y Jacob. Ahora, dice el Rab, puedes notar que la revelación de su divinidad es implementada en cada generación, según las palabras de nuestros sabios, quienes están acreditados para hablar de esto y no son confiables, no son confiables, son totalmente confiables. Veamos este aspecto de la esencia, y que es muy importante. Y ya estamos más cerca de irlos captando y entendiendo un poco más, hasta alcanzarlos dentro de nosotros mismos, pero eso todavía va a durar un poco más. Dice, la multiplicidad de Parzufim, Sfirot y Yolamot, o mundos. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho, surge una pregunta. Ya que la sabiduría
no tiene más que una sola clara y especial función. Si es así, ¿cuál es el asunto de la multiplicidad de Partsufim, Sfirot y todas las conexiones permutables, las cuales son tan abundantes en los libros de Kabbalah? En efecto, dice el Rab, si tomases algún cuerpo de un pequeño animal cuya tarea no es sino nutrirse a sí mismo, para que pueda existir en este mundo por el tiempo suficiente para engendrar y propagar su especie, verás y encontrarás en él una estructura compleja de millones de fibras, tendones, como lo han descubierto fisiólogos y anatomistas. Y hay más de 1 millón ahí que aún no han sido conocidas por la humanidad. Y de aquí podrás concluir unos cuantos tipos de variedades de asuntos y canales que necesitan conectarse con el fin de lograr y revelar aquella meta sublime. 2 órdenes, 2 caminos. El que viene de arriba hacia abajo y el que va de abajo, es decir, de nuestro mundo, hacia arriba. La sabiduría de la Kabbalah generalmente se divide en 2 órdenes paralelos e idénticos el uno del otro, como 2 gotas de agua. Y no hay diferencia. Solamente que el primer orden es atraído de arriba hacia abajo hasta este mundo. Y el segundo orden empieza de este mundo y va de abajo hacia arriba. Precisamente las mismas rutas, las mismas combinaciones que han sido impresas en su raíz cuando se descubrieron de arriba hacia abajo. A este primer orden, y no se les olvide por favor, es el orden del descenso de los Olamot, mundos, Partsufim y Sfirot, para todos sus acontecimientos, ya sean duraderos o pasajeros. El orden del descenso de los mundos, Partsufim y Sfirot, para todos sus acontecimientos, ya sean duraderos o pasajeros. Estamos hablando de todo lo que encontramos de arriba para abajo. Perdón. El segundo orden es denominado alcances o grados de profecías y Espíritu Santo, que es nada más ni nada menos que el camino de abajo hacia arriba. La persona que es recompensada con esto, es decir, la persona que es recompensada para caminar ya dentro del sendero de la espiritualidad, está obligada a dirigirse por los mismos caminos y entradas y gradualmente alcanzar cada detalle y cada grado que se va presentando, adecuado precisamente conforme a las mismas leyes que fueron impresas en ellos en el momento de su emanación de arriba hacia abajo. Esto de grado de profecías y Espíritu Santo, por favor, no lo hagan religioso.
No tiene que ver ninguna religión con esto, aunque tenga el mismo nombre. Son situaciones muy, pero muy distintas. Y sean capaces de tener calma y no empezar a sacar conclusiones con que me está engañando y me va a llevar a la religión judía y quién sabe qué me vayan a hacer ahí, o a la religión musulmana, o a la religión X, Y o Z. No. Tengan calma y empiecen a discernir todo esto, pero fuera de lo que han aprendido en la religión. Y ya veremos cómo todo empieza a tener sentido en cuanto encontremos el significado y la práctica de esto. Bueno, sigo adelante. Puesto que la revelación de la divinidad no aparece de una sola vez, sino que viene y aparece durante un tiempo determinado, lo cual depende de la purificación del alcance o de la corrección de los deseos para que se vaya entendiendo, hasta que se le revelan todos los grados de arriba hacia abajo. Y para su existencia son ordenados y vienen en alcance, uno después del otro y uno arriba del otro, como el modelo de los peldaños de una escalera, denominado a causa de esto con el nombre de peldaños o de escaleras. No se olvide esto. Siguiente. Nombres abstractos en la esencia de la sabiduría. Nombres abstractos. Muchos creen que todas las palabras y los nombres de la sabiduría de la Kabbalah son nombres abstractos. Esto es porque ésta se ocupa de la divinidad y la espiritualidad, las cuales están por encima del tiempo y el espacio. Tanto que incluso el manantial de nuestra imaginación no puede alcanzar. Y debido a esto decidieron, dice el Rab, que todo lo hablado respecto a tales cuestiones seguramente no tiene sino nombres abstractos o aún más sublimes y elevados que los nombres abstractos, puesto que están completamente desprovistos desde su comienzo de fundamentos semejantes. Sin embargo, dice el Rab, esto no es verdad, sino completamente lo contrario. La Kabbalah no utiliza nombres y denominaciones fuera del aspecto de la realidad y la autenticidad. Esta es una regla inflexible para todos los sabios de la Kabbalah. Todo lo que no alcancemos no lo vamos a definir por nombre ni palabra. Y abunda el Rab. Y aquí es necesario que entiendas, dice el Rab, que el significado de la palabra asajá, que es alcance espiritual, esto es muy importante. Esta palabra significa el grado final en el entendimiento. Esto es alcance espiritual, el grado final en el entendimiento. Asajá.
alcance final, alcance espiritual. Es el grado final en el entendimiento. Esto ha sido tomado de la frase Ki, Tasig, Yahá, pues tu mano alcanzará. Es decir, antes que algo se esclarezca ante los ojos con completa determinación, como que fue agarrado con las manos, los cabalistas no lo consideran con el nombre de alcance espiritual, sino que lo llaman con otras denominaciones. Por ejemplo, Habaná, que es entendimiento, o Haskalah, que es conocimiento. En este momento, quizás estemos nada más en el medio de la Haskalah. Estamos adquiriendo conocimiento. Después vamos a adquirir un poquito de Habaná, de conocimiento, de entendimiento. Y finalmente va a haber un periodo muy importante de alcance espiritual, que quiere decir que lo tenemos en nosotros, que lo hacemos nuestro y que lo practicamos dentro de nosotros. Este es un punto muy importante dentro de la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. No podemos pasar al alcance si no hemos entendido, si no hemos conocido y entendido antes, de manera que podamos dimensionar perfectamente bien y luego hacer el alcance espiritual en nosotros, en nuestro interior, y empezar la corrección o la transformación hacia la superioridad en nosotros mismos. No se olvide esto. Siguiente punto, la autenticidad en la sabiduría de la Kabbalah. Otra cosa que es muy importante. Autenticidad. Sin embargo, en la realidad corporal, dice el Rab, la cual está preparada en contra de nuestros sentidos, también encontramos cosas auténticas, a pesar de que no tenemos ninguna captación o imaginación de su esencia. Ya hemos hablado de esto. Solamente nos imaginamos o solamente obtenemos una imagen del roce de nuestros sentidos con eso que luego llamaremos mesa, silla, coche, pero solamente es eso, o sonido, cualquier sonido, el roce con nuestros oídos. Por eso dice el Rab que no conocemos exactamente la esencia, conocemos nada más el resultado de ese roce de nuestros sentidos con esa energía. Y dice el Rab, tal como la electricidad y el magnetismo, las mismas que son denominadas con el nombre de fluidum. A todo esto, dice el Rab, pregunta, ¿quién diría que estos nombres no son reales? De momento que conocemos sus acciones satisfactoriamente y no nos preocupamos en lo absoluto, ya que de hecho no tenemos ninguna captación del tema, es decir, de la electricidad en su esencia. Este nombre nos es tan real y cercano a nosotros, no menos de lo que fue captado completamente por nosotros en nuestros sentidos. Hasta los niños pequeños conocen la palabra electricidad. De la misma
manera que conocen las palabras pan, azúcar, etc. No hay problema, son auténticos. Y no se diga más, dice el rap, excepto si quisieras ejercitar un poco tus herramientas de escrutinio. Comúnmente te habría dicho que, como en el Creador, no hay ninguna percepción ni alcance en lo absoluto. En esta magnitud en realidad no hay ningún alcance en el aspecto de la esencia que está en sus creados. Incluso los cuerpos que están en nosotros son palpados por nuestras manos. De tal forma que todos nuestros conocimientos con nuestros amigos y con nuestros parientes en el mundo de la acción donde nos desarrollamos no son más que la familiarización de las acciones que son impulsadas y engendradas por la asociación de su encuentro con nuestros sentidos. Y esto nos da una satisfacción plena, a pesar de que no tenemos ninguna percepción en la esencia del objeto. Y aún más que esto, pues incluso de tu propia esencia como persona, tampoco tienes percepción o alcance de ella en su esencia real. Y todo lo que te es conocido de tu propia esencia no es más que una serie de acciones extendiéndose desde tu propia esencia. Pero son acciones, son consecuencias, pero tu esencia no la sigues conociendo. Sí, por más que le metas ciencia, por más que le metas conocimiento, por más que le metas historia, por más que le metas psicología, filosofía, etcétera, etcétera, no puedes entender tu propia esencia. Ya veremos por qué. Bueno, pero dice aquí el Raf, y desde ahora, es decir, desde que te metes al sendero de la Cábala, podrás tener éxito fácilmente, ya que todos los nombres y denominaciones que aparecen en los libros de Kabbalah son efectivamente reales y auténticos. Aunque no tengamos ningún alcance en el objeto. Debido a que los que se ocupan en ellos tienen la plena satisfacción del completo conocimiento de la percepción de la perfección final. Es decir, todo lo que vamos a ver como nombres y denominaciones que la Kabbalah te aporta, ¿por qué son reales y auténticos? ¿Por qué los vas a poder captar y entender? Porque la Kabbalah te lleva no en el proceso de perfeccionamiento humano o de interioridad o de corrección, que es bastante ya complicado y confuso y largo, sino que además te lleva al final del resultado. Te da conocimiento y entendimiento del final del resultado, del por qué ese periodo en el que te estás ocupando.
en el que te estás desarrollando en esta realidad. Es decir, no solamente del conocimiento de las acciones que son impulsadas y engendradas entre la participación de la luz superior con los que lo alcanzan. Es decir, no dentro del periodo de la corrección o de la maduración del hombre hacia la superioridad, sino que, o además de eso, te da el conocimiento y el entendimiento del factor final, del resultado final al que vas a llegar, al que vamos a llegar. Y esta situación te crea una ventaja absoluta sobre aquel que no ha entrado dentro del sendero de la espiritualidad, que no ha sido recompensado con el sendero de la espiritualidad. Es decir, tú antes de haber entrado aquí, punto. Sigo leyendo. No obstante, basta y es completamente suficiente porque esta es la regla que dice, todo el cálculo y el resultado de su providencia para llegar a la regla de la realidad de la naturaleza de la creación, al fin y al cabo están en él, en el creador, en el otorgamiento, debido a que es completamente satisfactorio. Así como no despertará en la persona ninguna demanda por un sexto dedo en su mano, porque 5 dedos le son completamente suficientes. Vas a entender todo perfectamente. Muy bien. Yo creo que con esto le dejamos aquí y se está poniendo súper interesante ya el sendero. Ya empieza a provocar esa curiosidad o esa, yo le llamo esa chispa de placer en la cual todo principiante empieza a saborear porque sabe que va comprendiendo más el propósito de la vida y la llegada aquí. Esto es lo que empieza a dar, empezar a caminar en el sendero, aunque sea a nivel de conocer nada más. Imagínense ustedes cuando empiezas a entender, y ya también empieza a suceder, pero imagínense ustedes cuando ya hay alcance espiritual al respecto. Es literalmente maravilloso. Bueno, la siguiente parte de la esencia de la Kabbalah son las relaciones materiales y los nombres corporales en los libros de Kabbalah. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente grabación. Por lo pronto, hoy aquí le dejamos y damos las gracias. Buenas noches.